Somos salud. Somos deporte. Somos fitness. Somos belleza. Somos motivación. Somos TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Muy buenos días, bienvenidos a Ancapeli Radio, un espacio donde cada jueves en la mañana vamos a interactuar con la gran audiencia de la plataforma TNO Radio para hablarles de temas vinculados a la salud, la calidad de vida, innovación en temas de salud y bienestar y brindarles la mejor información y más actualizada. Quiero agradecer en este espacio al equipo de la plataforma digital que hace posible acompañarlos cada jueves. Rafael Casella en dirección general de TNO Radio, Antonio Calderón, Ingeniería y Sistema, Carolina Méndez en Coordinación de Sistemas, Bárbara Caguán en Coordinación de Producción y en el control técnico Brian Carlos. En la producción general de este espacio, la licenciada Marileila Fernández y en la producción ejecutiva y conducción, quien les habla, Andrea Carvajal, médico dermatólogo, especialista en trasplante de pelo y licenciada en educación. Es un placer para nosotros conectarnos todos los días y nos escuchan desde www.tnoradio.com desde Estados Unidos, Panamá, Alemania, México y por supuesto nuestro país, Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre el cáncer de piel y quisiera compartir con ustedes algunos datos destacados sobre esto. El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más frecuentes. De hecho, se considera el más frecuente en muchos países, según la Sociedad Venezolana de Cáncer. En el año 2018 ha habido una incidencia aumentada del cáncer de piel no melanoma, sobre todo en hombres, y también aumentó la mortalidad por este cáncer. Según las proyecciones del Observatorio Global de Cáncer, para el año 2025 en Venezuela habrá unos 500 casos nuevos de melanoma. Sobre estos datos y factores de riesgos y algunos otros detalles conversaremos después de la pausa con la doctora Lisbella Azuane Lizcano, dermatóloga. Ya volvemos. Inicio del corte programado para publicidad. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad. De piel sin cáncer.
Centro para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Piel. Bienvenida, doctora Libella Suárez, a través de esta plataforma. Hola, gracias Andrea, un placer compartir contigo y compartir con tus radioescuchas, encantada. Doctora, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el cáncer de piel, algunos datos referidos sobre la incidencia y mortalidad en hombres y mujeres, que usted nos pueda educar sobre esto. Sí, fíjate que en general el cáncer de piel está considerado como el más frecuente en el ser humano. Claro, hay varias razones que explican esto. Básicamente la piel es el órgano más extenso, más expuesto y ya por allí pues nos da una razón de por qué en muchos países es un importante motivo de consulta y una importante, digamos, causa de enfermedad patológica en el ser humano. Además, el cáncer de piel, bueno, se puede curar 100%, sobre todo cuando se hace un diagnóstico oportuno, pero el paciente tiene riesgo de sufrir de nuevas lesiones, por lo cual esto aumenta las estadísticas. En Venezuela no hay unos números tan precisos, bueno, como casi ocurre para cualquier otra enfermedad, pero las proyecciones en nuestro país a nivel mundial es que ya por encima de los 60, 70 años se estima, se calcula que por cada 5 a 10 adultos, un adulto va a padecer de esta enfermedad. Por lo cual es importante informar y concientizar a la población de la existencia de este tipo de lesión, que aunque ya se dijo que puede curarse, bueno, hay casos que pueden progresar e incluso hacer metástasis y por supuesto implicar un riesgo para la vida del paciente. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo en este tipo de cáncer? Sí, fíjate que los factores de riesgo, bueno, como toda patología, pudiéramos hablar de factores de riesgo modificables y no modificables, de los cuales dentro de los no modificables el más importante es lo que llamamos el fototipo, ¿no? Aquellas personas con un color de piel, de cabello y ojos claros que tienen menos melanina, que es la sustancia que normalmente produce nuestra piel para defenderse precisamente de la radiación ultravioleta. Estos son pacientes que al tener menos melanina tienen menos protección y suelen quemarse más que broncearse a la exposición. Ese pienso que sería el principal factor de riesgo no modificable. Y por allí va un poco precisamente la parte genética, tener ya un antecedente personal o familiar de cáncer de piel, porque bueno, existen mutaciones como para cualquier enfermedad que están establecidas, que dan cierta predisposición y susceptibilidad genética. Ahora, y de lo que más me gusta hablar, ¿no? Del factor de riesgo modificable, porque precisamente es el que podemos modificar para evitar de que estos genes que pueden estar allí, digamos, dormidos o silentes, pues evitar que se expresen. Básicamente estaríamos hablando para el cáncer de piel de la exposición solar. La exposición solar, bueno, los rayos del sol implica una gran cantidad de tipos de energía, luz ultravioleta, luz visible, pero la radiación ultravioleta es el principal factor, porque induce, bien sea directamente a través de la radiación ultravioleta B, mutaciones directas en el ADN de las células de la piel. Y la ultravioleta A, de forma indirecta, por formación de radicales libres, también resulta ser carcinogénica. Entonces, ese sería el principal factor de riesgo. Existen en verdad muchos otros, incluso infecciones por virus como el VPH, por ejemplo, pudiera también ser un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer de piel, pero básicamente es el sol, el más importante. Es el más importante, ciertamente. Doctora, ¿y qué tipo de cáncer de piel nosotros podemos mencionarle a los que nos escuchan que puede haber, la clasificación? Sí, realmente existen tres tipos fundamentales y más frecuentes. Tenemos el carcinoma vasocelular, que de hecho es el más frecuente en sí. Luego tenemos el espinocelular y luego tenemos el melanoma. Ambos, ambos todos, estamos hablando de tres. Los tres pueden, digamos, estar definidos en estos factores de riesgo que mencionamos. Claro, cada uno se desarrolla por un tipo particular de célula afectada en la piel, siendo el queratinocito cuando hablamos de carcinoma, bien sea vasocelular o espinocelular, y cuando hablamos de melanoma es porque hay una afectación en el melanocito como tal. Pero son esos tres: carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma.
en esta época de pandemia, ¿alguna recomendación que podamos darle a los radioescuchas? Sí, bueno, realmente hay que usar protector solar todos los días, ¿no? Hasta ahora, a ciencia cierta, afortunadamente, no se ha establecido que la radiación que emiten estos aparatos electrónicos, celulares, iPad, etcétera, etcétera, o sea, ellos no emiten una cantidad de ultravioleta importante, es más luz azul, infrarroja, etcétera, etcétera, pero por norma deberíamos usar protector solar todos los días. Además, y es un punto que debemos hacer hincapié y rescatar de lo que es la fotoeducación y fotoprevención, el efecto que causa la radiación ultravioleta, que causa el sol y las luces en general en nuestra piel se va acumulando, por lo cual es importante usar protector solar todos los días. Por eso es que nosotros en consulta siempre decimos que la piel tiene memoria y básicamente es porque el bronceado te puede durar unas semanas, pero el efecto que hizo esa energía en la célula de la piel se va sumando. Yo siempre digo que es como el kilometraje de un carro. Usted rodó con el carro, eso se sumó al kilometraje. Lo mismo pasa con el efecto de la radiación ultravioleta en la piel. Entonces es importante hacer fotoprevención, fotoeducación desde edades tempranas porque todo eso se va acumulando. Y aplica para época pandemia y aplica para época no pandemia porque estamos expuestos a diario. Y más en este país tropical cuya zona geográfica cercana al Ecuador pues nos da una incidencia de sol importante a diario. Entonces, es importante mantener esa cultura de prevención. Doctora, y aún cuando estemos en casa, bajo techo, ¿cada cuánto tiempo debemos aplicar el protector solar? Sí, esa es muy buena pregunta porque entonces está el tema, no, que yo estoy bajo sombra. Fíjense que a veces uno se imagina sol, playa, pero por ejemplo, en la nieve que estamos a una altura mayor, estamos, digamos, más cerca, por decirlo de alguna manera, por la altitud, a la fuente, ¿no? Al sol. Y de paso, tanto la arena como la nieve hace un efecto de reflejar esos rayos, o sea que estamos, entre comillas, doblemente expuestos, porque hay una incidencia directa y lo que nos refleja es correcto, es indirecto. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que es específicamente el protector solar debemos reaplicarlo. Eso pudiera variar un poco por el FPS, pero por norma, en una vida cotidiana siempre sugerimos 3 veces al día. Y si vas a estar expuesto al aire libre, playa, piscina, el Ávila, etcétera, etcétera, debes aplicarlo cada 2 horas. Y hay una razón muy sencilla y muy básica, obviando el FPS, que eso depende de la dosis eritematosa mínima del paciente, pero es que mientras estés bañándote en la playa, en la piscina o estés sudando, eso va a ser como un efecto de barrido que te va precisamente a barrer o a limpiar el protector, por lo cual debes reaplicar. Doctora, y con respecto al Centro de Piel Sin Cáncer que usted dirige, ¿qué nos puede comentar sobre su centro? Bueno, ese es un proyecto que me tiene muy animada. Ya llevamos varios meses trabajando en él. Estamos todavía dando pasos pequeños pero seguros y a diario. Se llama Piel Sin Cáncer. Es un centro que pretende pues atender, hacer una atención completa y multidisciplinaria a estos pacientes que, como tú bien lo mencionaste en la introducción, o sea, es una enfermedad súper común y que las estadísticas asoman que la tendencia va en aumento. Entonces pretende ser un espacio donde el paciente pueda ser diagnosticado, tratado, curado y seguir sus lesiones y darle una atención oportuna a todo aquel paciente que presente pues lesiones sospechosas o ya de cáncer de piel. Qué bueno, la felicito. Y antes de irnos a la pausa, recordarle a nuestros radios escucha que si usted tiene problemas de alopecia puede acudir a Ancapeli, @Ancapeli por Instagram, Ancapeli Caracas por Facebook. Ya volvemos. Cada especie es al ambiente lo que las vitaminas al cuerpo humano. Por eso, cada una de ellas es necesaria para el equilibrio de la naturaleza y su calidad de vida. Además, en su código genético puede estar la cura para una enfermedad que usted podría sufrir. ¿Necesita más razones para protegerlas? Por favor, ayúdenos a conservarlas.
bella Suajeli Sí. Cano, especialista en dermatología, directora del Centro Piel Sin Cáncer. Y continuamos con el tema de la fotoprotección que veníamos hablando en el bloque anterior. Doctora, estas personas que por su trabajo o incluso ahora en pandemia, que todos estamos tanto tiempo frente a la computadora, ¿qué cuidados hay que tener con respecto a esa luz? ¿Es cierto que esa luz influye? Sí, efectivamente, sí influye en nuestra piel. Claro, la información que se tiene hasta ahora es que no llega a ser carcinogénica, por lo cual en teoría y afortunadamente estamos salvados por ese lado en cuanto a su efecto para producir lesiones malignas de piel. Pero aun cuando no son lesiones malignas, estas luces pueden promover el desarrollo de melasma y de otros signos de fotodaño y de fotoenvejecimiento. Por lo cual, siempre la norma debe ser, pues, evitar el uso y el consumo de estos aparatos, digamos, portátiles o, bueno, incluso no portátiles, celular, computadora, laptop, etcétera, etcétera, y usar igualmente nuestro protector solar. Sí, porque evidentemente influye, no para cáncer, pero sí para todo el tema de fotoenvejecimiento. Doctora, con respecto al diagnóstico, ¿qué es importante decirle a los pacientes? ¿Cuándo deben acudir? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sí, es bueno, es importante y como varias técnicas que podemos resaltar. Vamos a mencionarlas rápidamente. Lo primero es tener conciencia y manejar información de que este cáncer de piel existe y que normalmente son lesiones asintomáticas. La mayoría de las veces no duelen, no pican, no sangran, no arden. Entonces el paciente tiene que saber que a pesar de que tenga una lesión desde nacimiento, pero si ha cambiado, si ve con unos bordes irregulares, la ve asimétrica con múltiples colores, el paciente debe acudir a consulta, que serían como algunos signos de alarma. Igualmente, cualquier lesión pigmentada, lo que llamamos lesión melanocítica nueva, por encima de los 35 años, es un motivo por el cual el paciente debe alertarse y debe acudir a consulta, porque hasta los 35 40 años es normal que salgan lunares, por encima de esa edad no. Claro, pueden salir otras lesiones pigmentadas, una pequita, que la llamamos efélides, un léntigo, que sería una manchita por sol, pero el paciente, digamos, no está en conocimiento de saber qué es una cosa u otra, por lo cual deben acudir a consulta. Hay técnicas como el ABCD, algunos datos ya los mencionamos, lesiones asimétricas, de bordes irregulares, lesiones mayores de 0,6, el signo del patito feo, por ejemplo. Los lunares en toda persona deben parecerse entre sí. Si el paciente se evalúa, cosa que es muy importante, enseñar a nuestros pacientes a evaluarse, a hacer el autoexamen, y ellos notan que algún lunar difiere de todos los demás, bien sea por la forma, el tamaño, el color, también debe acudir. Esos son, digamos, características muy importantes que deben alertar al paciente. Claro, Doctora, ya en consultorio tenemos herramientas, no solamente desde el punto de vista clínico, ¿sí? sí, ¿Aló? ¿Perdí la conexión? sí, no, doctor, que sí, Ah, sí, perfecto. Y sí, que tú me preguntabas en cuanto al diagnóstico. ujú, que sí, en los pacientes, por ejemplo, siempre va a ser una lesión fea, o de repente un paciente que no solamente tiene un área rojita, o una escamita, eso también pudiera, el paciente pudiese pensar que es un cáncer, o el paciente necesariamente tiene que verse una lesión rota y fea. No, no, a veces, y fíjate, ahí es donde tendríamos que hacer más hincapié, porque esos cambios sutiles que tal vez a un ojo no entrenado, pues pudieran no llamar la atención, nos va a permitir hacer un diagnóstico temprano. Entonces, ese es el mensaje. Ya cuando la lesión está ulcerada, cuando ya ha hecho, digamos, una especie de tumor, un nódulo. Claro, ahí es bastante, muchas veces es bastante más fácil y claro hacer el diagnóstico, pero la idea es tratar de hacer un diagnóstico oportuno, precoz, para garantizar que sean lesiones delgadas y que podamos practicar cirugía o cualquier otra estrategia que amerite para garantizar que el paciente sea 100% curable. En el caso del tratamiento, muchas personas, muchos pacientes siempre tienen miedo de que voy a ir a quirófano, me van a poner anestesia, ¿cómo va a ser la recuperación? ¿Me va a doler? ¿Cómo es el tratamiento en la mayoría de estos casos? Sí, esa es una muy buena pregunta porque es así, los pacientes siempre imaginan ese escenario, pero afortunadamente
para la mayoría de las lesiones de cáncer de piel podemos ofrecer tratamientos quirúrgicos pero ambulatorios, hacer cirugía menor con anestesia local infiltrativa, es decir, que solo se anestesia la zona de la piel sobre la cual vamos a trabajar. El paciente siempre va a estar despierto, no amerita ni siquiera sedación y podemos practicar, que es lo que hacemos por norma, un estudio histopatológico in situ. Es decir, durante el mismo procedimiento que, insisto, el paciente está despierto, solo se duerme o se anestesia el área de piel donde vamos a trabajar, retiramos la lesión haciendo márgenes oncológicos conservadores Es y decir, que hacemos dejamos un estudio un área, histopatológico en el momento. esos márgenes conservadores es que se toma un área amplia, ¿cierto? Alrededor de donde está la lesión. Claro, tomamos varios milímetros de piel sano alrededor, pero hacemos una biopsia, por llamarlo biopsia, un estudio histopatológico durante el procedimiento, lo cual nos va a garantizar que estemos extirpando totalmente la lesión. Y eso, bueno, tiene dos grandes ventajas. Primero, que es lo más importante, garantizarle al paciente que se ha curado, que le quitamos todas las lesiones extrañas que habían en el sitio y además nos permite ahorrar, entre comillas, piel sana alrededor de la lesión para hacer luego un cierre, o sea, coser, suturar ese defecto que ha quedado después de extraer la lesión lo más funcional y estéticamente posible, recordando que la mayoría de estas lesiones salen en cara. Distinto es quitar una lesión en el abdomen, en el brazo, que hay suficiente crédito o tejido de piel circundante que nos permite cerrar. Pero a veces estas lesiones están en nariz, cerca de la boca, cerca de los ojos, entonces también debemos procurar hacer un resultado quirúrgico final, funcional y estético aceptable. Es decir, que se trata de dejar, no es que no va a quedar cicatriz, pero se trata de dejar o la mínima cicatriz o para que el cierre posterior sea lo más disimulado posible, ¿no? Porque a veces también al paciente le importa eso, sobre todo si es un paciente correcto. joven. Es así, es así. Esos son los dos grandes objetivos. Curar el paciente y permitir un cierre que nos permita tratar de que la anatomía quede lo más parecida a, digamos, a la normalidad. A la normalidad. Y pues decirle al paciente que realmente es un procedimiento la mayoría de las veces con muy poca molestia, con muy poco dolor, porque es una anestesia local, pero siempre va a estar anestesiada la zona y no va a tener dolor, porque esa es una gran inquietud siempre en el paciente, cualquier procedimiento que se le vaya a hacer, bueno, Sí. como es normal, doctora, me va a doler, ¿cómo voy a estar? Voy a tener que hacer mucho reposo, porque también el reposo a veces les importa, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero en situaciones normales, a veces al paciente le preocupa el tiempo que se va a ausentar del trabajo. Sí, sí, eso varía de acuerdo al tamaño, la localización. Siempre recomendamos por lo menos unas 72 horas relativo reposo absoluto, pero en general ya a los 3 días puede reincorporarse a su trabajo siempre que no implique una exposición solar directa, que no implique levantar peso, o sea, las medidas básicas que siempre uno recomienda en cualquier otro postoperatorio. Así es. Muchísimas gracias, doctora Lisbella Suárez, por habernos acompañado en este programa y por favor compártanos sus redes para que los pacientes puedan contactar. Bueno, siempre a la orden, encantada estoy yo de compartir en este espacio. Los felicito, de verdad que me encanta mucho esta iniciativa y bueno, para cualquier información estamos a través de las redes @lisbellaazuaje con S y J, @piel sin cáncer y 0414-302-7343 y 0414-113-0818. Muchas gracias, doctora. Nos despedimos por el día de hoy, invitándolos a que nos contacten el próximo jueves a través de esta plataforma TNO Radio en nuestro ANCAPELI Radio. Feliz día.